Abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y quiero hablar del tema que se habla aquí, es apostasía. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero, y cuando dice ese día, la venida del Señor, porque primero tiene que llegar, y no está poniendo ninguna fecha, simplemente dice, tiene que pasar algo primero, tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Entonces, dos cosas tienen que llegar primero. Dice el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios, igual a Dios, que su voz es voz de Dios. Eso es lo que se habló cuando la iglesia de Inglaterra se dijo que era la voz de Dios. También pasó con el Papa y el Papa dice que su palabra es infalible. Se llama la infalibilidad del papado. Y la palabra griega es apostasía. Tra- y aquí es traducida en la rebelión contra Dios. Algunos han interpretado esto, y hay verdad en esto, porque la sabiduría de Dios viene en varias etapas, varias capas, y puede ser aplicada en varias situaciones. Algunos han creído que la manifestación, la rebelión contra Dios es contra Roma. La revolución, la reforma, y que este hombre de maldad puede ser representado como el Papa, como la Iglesia en Roma. Y es una aplicación interesante de la misma verdad. Como dije, pueden haber múltiples aplicaciones, pero la palabra griega apostasía y la traducción en español lo aplica de la misma palabra, no como en el inglés. Sí, una y una vez más, el apóstol habla de una apostasía. Y esto es lo que ha pasado una y otra vez a través de la historia. Una apostasía, una rebelión contra Dios. Y es por eso que los reformados protestaron, por eso se les llaman protestantes, porque protestaron en contra de doctrinas falsas, donde regresaron a la Biblia y llegaron a las cinco solas. Las cinco solas es latín. Eslogans por los protestantes, por los reformados. Y la única Biblia que tenían en aquellos tiempos, en los 1500, estaba en qué lenguaje en Europa. Los escolásticos lo único que pueden leer era el latín, griego o hebreo. No había Biblia en inglés, no había Biblia en francés, en alemán. La única Biblia que tenían era en latín, lo que puedan leer regularmente. Si, si pudieran conocer el griego, también podían hacerlo. Pero las cinco solas, número uno, so- sola escritura, la Biblia nada más.
La Biblia nada más es nuestra autoridad más alta. Y esto pasó porque hubo tres papas en el mismo tiempo y cada uno levantando la mano, yo soy el papa, excomunándolos uno al otro. Así que los católicos fieles, cualquiera que se pudiera nombrar católico en Europa, algo está mal. ¿Dónde la autoridad descansa o reside? Así que los reformados levantaron el eslogan solamente la Biblia. Número 2, sola fide, también latín, solamente la fe. Somos salvos a través de la fe solamente en Jesucristo. Romanos 3:28 y en otros lugares. Concluimos que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. No es fe más obras, es fe nada más lo que justifica al creyente. Número 3, sola gratia. Gracia nada más, gracia sola. Somos salvos por la gracia de Dios y nada más. La gracia de Dios garantiza fe. Fe como regalo de Dios dado por gracia. La fe no viene de que algo que podamos producir. La fe no viene de algo que podamos producir. Viene solamente gracia. Número 4. Solus Christus. Y eso significa Cristo nada más. Jesucristo nada más, nuestro Señor, Salvador y Rey. No es Cristo más la iglesia, Cristo nada más. Y número 5, Soli Deo Gloria, significa la gloria sea de Dios y nada más. Vivimos y respiramos para la gloria de Dios nada más. Es la única razón por la cual respiras. Ahora, aquí está la situación en 1517. ¿Qué pasó en 1517? Es cuando la reforma empezó. Es cuando Martín Lutero lo clavó. Una sola iglesia visible en Europa. Han habido otras iglesias visibles, la iglesia ortodoxa, la griega. Llegó el momento en que pudieran leer la Biblia en el griego, pero en aquel tiempo no había otro obispo sobre otros obispos en Europa. Esta era la situación en 1517, una sola iglesia visible. No había bautistas, no había presbiterianos, episcopales, solamente una iglesia visible en toda Europa. Así que creyentes verdaderos y fieles en esa iglesia habían sido ofendidos por la corrupción de la iglesia romana y sus papas. Y habían sido ofendidos por 200 o 300 años. Tuvimos a Francisco de Asís. 3 años antes Dios había dicho a San Francisco 3 veces reconstruir su iglesia que se estaba cayendo. Y desde que los papas romanos se habían contradicho ellos mismos y probando que son corruptos, muchos se preguntaban dónde la autoridad reside. Algunos respondían en el concilio de los fieles. Así que tuvieron un concilio, la iglesia. Nosotros le llamamos un presbiterio, donde la iglesia se reúne en Europa.
No incluimos a los griegos. Y se llamó el tiempo de conciliación. Y hubo una reunión con el Papa, Amadeus, y se pusieron de acuerdo. Y esto es 100 años aún antes de Martín Lutero. Se llamó el Concilio de los Fieles. ¿Cuántos de ustedes sabían de esto? Así que el Papa Amadeus, que era el Papa en aquel tiempo, y Papa significa eso, Papa, el obispo de Roma, el obispo de todas las iglesias en Europa, y se puso de acuerdo con esto y fue Papa por 10 años. Se llamó el Concilio de los Fieles, un movimiento conciliatorio. ¿Estás conmigo? Y eso es lo que estaba pasando. Pero todo esto cambió en 1449. Ahorita te voy a decir por qué. Otra cosa que pasó. Se había acabado de inventar la imprenta 77 años antes. Y era una nueva era de información. El mundo estaba cambiando. Otro evento. América apenas había sido descubierta. 1492. ¿Cuántos años antes de los 1500? Estamos hablando de por ahí 25 años antes de la Reforma. América había sido descubierta. Otro evento que tomó en Italia, Savaran, Savonarola. Savonarola era el obispo de Florencia en Italia, 20 años antes de Lutero. Un hombre de Dios, profeta. Recuerden, Florencia es el lugar, el arte. La familia de los Medici, que eran malvados, él profetizó que la familia Medici sería expulsada de la ciudad pronto. Y pasó pronto. Profetizó que los franceses invadirían pronto y pasó pronto. Pero los Medici, la familia unida con el Papa, tomó el poder, lo colgó y lo quemó. Y hubo un gran avivamiento. Y esto fue uno de los avivamientos que tomaron lugar en ese tiempo. Era un obispo católico que estaba en contra de la corrupción. Un hombre de Dios, 20 años antes de Lutero. Y esta otro evento, situación, cuando la reforma llegó. Otra más, John Wycliffe. John Wycliffe fue un predicador en Inglaterra, hombre inglés. Y esto es 120 años antes que Lutero. Y en el tiempo de la conciliación, John Wycliffe estaba preguntándose y estudiando dónde la autoridad reside. Pero sabía que no era en la iglesia, no reside en el movimiento, dice la Biblia. La Biblia. Y vayamos a la fe de nuestros padres. La Iglesia Católica excavó sus restos, los quemó y los esparció. Pero seguidores de este hombre llegaron hasta Eslovaquia y llegó este hombre en Checoslovaquia, John Hus,
y empezó a predicar el mismo mensaje. La Biblia es la autoridad. Es nuestra fuente de autoridad. Esto 100 años antes que Lutero. Y fue quemado en lo que era un sacerdote católico por enseñar lo mismo que John Wycliffe, que solamente la Biblia es la autoridad. Y después un monje católico lo clavó en 1517. Su nombre, Martín Lutero. Clavando 95 objeciones, la llama 95 tesis, objeciones de la falsa enseñanza de Roma. Un profesor de teología en una universidad católica donde enseñaba el libro de Romanos. Y esto no lo planeó, pero otros publicaron sus 95 tesis y las noticias se esparcieron gracias a la imprenta. Muchos fieles católicos que creyeron y creyeron en estas falsas doctrinas, por eso mismo se esparció como fuego. Otros pastores y gobernantes como Juan Calvino inició el movimiento de reforma de la iglesia y cambió el cristianismo por siempre, cambió el mundo por siempre. Ahora los reformados no buscaban empezar una nueva iglesia, siempre creyeron en una iglesia, pero buscaban reformarla y hacerla bíblica. Creyeron que la Biblia decía que es una solamente iglesia verdadera, pero esa iglesia verdadera no es visible. La iglesia visible, verdadera, no es visible. No la puedes ver. Solamente Dios la puede ver, porque está hecha de todos aquellos que nacen de nuevo. Así que no debemos de confundirnos entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Podemos decirla invisible y visible. La iglesia invisible está hecha de todos aquellos que son nacidos de nuevo y solamente Dios las puede ver. Y la reforma buscaba reformar la iglesia visible, basada en las 5 solas. Los reformados, todos habían sido bautizados como infantes y ordenados en la iglesia romana católica en el ministerio. Nunca fueron rebautizados, nunca creyeron que la ordenación tenía que hacerse una vez más, el bautismo una vez más. Todo era legítimo. Porque entendieron que la iglesia romana es la iglesia visible. Ahorita lo voy a explicar. La única iglesia, hay muchas hoy en día, ¿verdad? Tienes muchas, bautistas, pentecostales, todos son visibles. Sí creen en el credo niceno. La diferencia entre el credo apostólico y el credo niceno es de que el niceno enfatiza la Trinidad, de que Jesucristo es Dios. Así que todas las iglesias que creían en esto, en el principio, eran llamadas iglesias católicas, iglesias ortodoxas que creían en el credo niceno. Así que creo que todas aquellas iglesias visibles que creen en el credo niceno son las iglesias de Cristo. ¿Te impresiona esto? Creo
Creo que la Iglesia Católica es Iglesia de Dios. Pero no me malentiendas. No, no confundas la visible con lo invisible. Estamos hablando de la iglesia invisible. Porque toda iglesia visible necesita ser purificada y reformada constantemente. Esta iglesia incluyendo. No creo que ninguno de nosotros hemos llegado. ¿O sí? Nos convertimos orgullosos y Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Estamos buscando, reformando a nosotros mismos primeramente y ser reformados como iglesia. ¿Alguna pregunta? Déjame decirlo de nuevo. La única iglesia verdadera es la iglesia invisible. Y solamente Dios puede verla. Solamente Dios sabe quién es nacido de nuevo. Eso no significa, y lo he dicho en otros sermones, que la iglesia visible no es importante. Si tomas las 7 iglesias de Apocalipsis, 7 iglesias visibles en Asia, visibles. Y Jesucristo le da a cada una de ellas un mensaje. Le dice a Juan que escriba lo que cada una de esas iglesias. Y a todas tiene algo en contra, menos una. Pero las otras siguen siendo sus iglesias, sigue viendo su luz, iglesias de Dios. Pero las únicas en esas iglesias visibles que eran salvas eran invisibles. Solamente Dios, quienes eran los victoriosos. Y escondía el mensaje después de mencionarles todas las malas cosas. Después dice, aquel que venciere será recompensado. Y solamente los que vencen son salvos. Y solamente Dios sabe quiénes son. Son la Escritura. La Biblia nada más es nuestra autoridad más alta. La Iglesia romana dice que la tradición triunfa sobre la Biblia. Y son tradiciones que fueron inventadas después de 1000 años. Y la Biblia dice que la tradición es importante. Y si rechazamos todas las tradiciones, no estamos siendo bíblicos. Así que sí tenemos que aquí analizarlo bien. La Biblia dice, lo puedes ver, 2 de Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice acerca de la tradición? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:15? Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Así que si rechazamos tradiciones, estamos rechazando la Biblia, solamente la Escritura, ¿verdad? El problema es qué enseñanzas, qué tradiciones. Y negarlo es negar las Escrituras, pero Roma enseña que los reformados violan las tradiciones de los padres, y eso no es verdad. Los reformados no rechazan. Es Roma quien se ha olvidado de las tradiciones iniciales y ha inventado nuevas basadas en especulaciones puras, porque las cosas secretas pertenecen a Dios y no hay que especular. No necesitamos excavar y especular cosas que no son claramente visibles o reveladas en la Biblia. Es pecado, córtalo. Estamos tentados a hacer esto, principalmente los predicadores.
Pero tomemos lo que la Biblia plenamente enseña. Especulando si los niños van al cielo y muchas clases de enseñanzas que vamos a cubrir ahorita en un momento. Entonces la iglesia romana, y tú me has escuchado, me has escuchado decir que no creemos en una ortodoxia reinventada. Pero la iglesia romana ha reinventado la ortodoxia con nuevas tradiciones que vinieron más de 1000 años después de que Cristo naciera. Nuevas tradiciones. Pero mantente conmigo. Porque la iglesia primitiva bautizaban babies. Es una cosa que puede ser comprobada fácilmente. Solamente lee historia de la iglesia. Es verdad que la iglesia es el pilar en las bases de la verdad. Si le preguntas a alguien diría la iglesia. Si le preguntas a un protestante diría la Biblia. Pero el versículo está aquí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No inventando nuevas cosas, sino que la iglesia del Dios viviente, pilar y base de la verdad. La Biblia lo dice. Ahora vamos a tomar una de las cosas que han sido inventadas, la transustanciación, una doctrina carnal, no basada, no basada en tradiciones cristianas. No somos caníbales. El pan que comemos no es el cuerpo literal de Cristo. La doctrina de la transustanciación enseña que, que mágicamente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Estaba yo mirando el canal católico y estos hombres explicando qué es la presencia de Cristo literal. Y hermanos, esto es idolatría total. Así que los reformados, cualquier persona educada vería que esto está incorrecto. Y este predicador católico Savonarola, italiano, repito, 100 años antes diría, un profeta de Dios, hombre de Dios, diciendo que todo esto estaba incorrecto. Un predicador inventó esto llamado Radbortus y fue enseñado hasta los años 800. Y adivinen cuándo. 800 después de Cristo. En los tiempos de Carlos Magno. Y en aquel tiempo otros predicadores rechazaban esta invención. Y tomó 400 años después para hacerlo dogma hasta los 1215. Es reciente. Yo pensé que 10 años era reciente. No, es porque no conoces la historia. Vamos a razonar.
el hecho de que lo tuvieran que hacer dogma es prueba de que no era una tradición cristiana. Tú sé el juez. Otro sacerdote respondió con un libro. Así que hubo un debate por 400 años y en ese tiempo los cristianos cada vez más supersticiosos, cada vez más invenciones, hasta llegar donde la primacía papal es una nueva doctrina. En los 600 años después de Cristo, el único papa que fue autollamado el Grande no creía que el obispo de Roma era la cabeza de otros obispos en la iglesia. Ahora, Constantinopla en aquel tiempo era la capital del Imperio Romano y el obispo llamado Juan empezó una nueva doctrina diciendo: yo soy cabeza de todos los otros obispos. Soy obispo de Atenas, Jerusalén. Yo soy la cabeza porque yo vivo en la capital del Imperio Romano. Y el obispo de Roma, Gregorio el Grande, le contestó. Y esto es en el año 600, repito, después de Cristo, le dijo: ¿quién es el que ha dicho, ascenderé arriba de las estrellas? ¿Y no somos nosotros estrellas los obispos? ¿Quién lo dijo? Lucifer mismo. Así que, claro que la iglesia primitiva nunca había creído esta verdad. Tuvo que llegar después. Y fue hasta 1400 donde el Papa se convertiría también en rey. Un juego político donde una vez más la ortodoxia cristiana era reinventada. Solamente la fe. Roma enseña que es fe más las obras es lo que salva. La Biblia dice que somos salvos a través de la fe en Jesucristo y no por buenas obras. Romanos 3:28. Por lo tanto, concluimos que un hombre es justificado por fe y no por las obras de la ley. La fe verdadera resulta en obediencia a la ley, pero la fe sin obras también es una fe muerta. Recuerda cuando dice la Biblia que vi a pequeños y grandes que estarán en el juicio, que serán juzgados de acuerdo a sus obras. ¿Por qué no dice de acuerdo a su fe? ¿No es que dice la Biblia que solamente fe? Lo que acabo de citar. Romanos en Gálatas lo dice una y otra vez, que somos salvos por fe. Entonces, ¿por qué somos juzgados por la ley? Porque las obras son el resultado de la fe. La fe resulta o produce obras, pero las obras no nos salvan. Solamente la gracia de Dios por fe. Sola fide. Ahora, los judíos confiaban en su misma santidad, su misma justicia. Por eso se escribió Romanos. Buscando su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Es la justicia a la que nos debemos someter. Por gracia, a través de la fe, creemos en nuestros corazones. Un regalo de Dios, pero produce obras. Pero las obras no nos salvan. Es la gracia de Dios que nos salva.
solamente la gracia, sola gracia. Porque la fe es el regalo de Dios. Dios te da esa fe. No la trabajas, no la desarrollas, no la tienes porque eres bueno. Todos somos malos. El hombre es totalmente malvado. Todo hombre es esclavo de lo que cree en su corazón. Así que Dios debe de escoger a quien Él quiera darle esa fe. Trabaja en el creyente tanto en su voluntad como en el querer. Y todo esto lo hace antes de la fundación del mundo. Un regalo de Dios. Y a través de esa fe, Él produce para hacer. Pablo lo dice muchas veces, no es por las obras, para que nadie se gloríe. Porque si nos glorificamos, vamos al infierno confiando en nuestra justicia. Es lo que estaban rechazando los judíos. Solamente Cristo es lo que significa solo Cristo, solamente nuestro Señor, Salvador y Rey. Otros miembros se levantarán en el infierno, porque es un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese hombre es Jesucristo. Y no es la iglesia visible. La iglesia no es el mediador, es Cristo. Alguien alguna vez me preguntó, ¿qué es lo que cree nuestra iglesia? Oye, no eres salvo por lo que cree esta iglesia. ¿Qué es lo que tú crees? Y es Cristo nada más. Ninguna iglesia puede salvar a nadie. Es verdad que creyentes verdaderos buscan congregarse y buscan someterse a los líderes de las iglesias visibles, pero obedecen porque creen que Cristo lo ha mandado, pero no esperan que la iglesia visible los salve. Debe ser esa fe propia, individual, dada por Dios, no una fe en una iglesia. Solamente un mediador entre Dios y los hombres, ese hombre Jesucristo. Que crea en Él no experimentará la segunda muerte. Sola Deo Gloria, para la gloria de Dios, nada más. Vivimos y respiramos por la gloria de Dios. Es la única razón por la que estamos vivos. Todo el mundo trata de ser Dios, pero la realidad es que no somos nada. Él es la razón. Respiramos y somos seres por Él. El propósito de la vida es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Cualquier otra razón es una vida gastada o perdida. Amén. La iglesia invisible es la única iglesia verdadera, y todo por ser lavados en la sangre del Cordero y solamente cubiertos por su justicia.